Bueno, pues ya estamos con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues encantado de compartir este ratito que compartimos casi todas las semanas contigo. Bueno, ¿cómo viene el ecomensajero esta semanita? Cuéntanos. Pues mira, hoy la portada del Ecomensajero Digital es una entrevista con Carmelo Vizcarra, que es un doctor que estará dando una ponencia en Biocultura Bilbao. ¿Vale? Entonces, es un doctor que habla muy claro Hmm. y que habla muy claro de que el ser humano no es solo un ente físico, es mucho más que eso. Y que el mundo de las emociones, el cerebro, el corazón, el cuerpo, los órganos, todo va unido, ¿no? Sin Muy duda. interesante, porque la verdad es que la medicina alopática trata al ser humano solo como un ente, bueno, como un ente cosificado, además, muy cosificado, como si fuera solo un cuerpo. Es mucho más, es muy difícil sanar a una persona si solo tomas una parte de lo que es esa persona, ¿no? La verdad es que es un privilegio. Yo alguna vez he escuchado, que también he estado en Madrid, en Bicultura Madrid, y la verdad es que te sirve para muchas cosas. Te amplía la perspectiva y te enseña que esto de la salud no es una cosa tan sencilla, ¿no? Que intervienen muchos factores, ¿no? Físicos, biológicos, también mentales, incluso espirituales, ¿no? Por supuesto. En su caso, digamos que podríamos decirlo, su línea, ¿no? Ujú. Es la del higienismo, que es digamos, una fórmula que consiste en que, tanto para prevenir la aparición de una patología como cuando esta patología ya ha aparecido, pues crear los mecanismos para que el cuerpo, por ejemplo, pues se pueda defender solo, ¿no? Se pueda, digamos, él mismo restituir la homeostasis, el equilibrio de la salud, pues a través del ayuno, por ejemplo, a través del descanso, a través de la no contaminación mental y o emocional y o fisiológica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es muy, muy interesante, lo recomiendo fervientemente, tanto para las personas sanas como para las personas enfermas. Y bueno, es una, digamos, una línea, yo diría que nos conecta con el pasado y con el futuro, ¿no? Un último comentario antes de cambiar de tema, precisamente esta charla sobre con él, con Carmelo, en la que estuve en Cultura Madrid, pues también había unos conocidos, unos amigos míos. Y además ella tenía un problema de salud sobre el que estuvieron hablando en esa charla en concreto. Y al término de la charla ella me dijo, además la afectó mucho en el sentido de que se emocionó porque dijo, es que lo que él ha dicho es exactamente cómo me siento yo con esta enfermedad, ¿no? Es decir, que sí, que es muy atinada la charla y que tiene mucho que ver lo que él dice con cómo vivimos la enfermedad y ya te digo, no solo físicamente, ¿no? Sino a muchos otros niveles. Mm. Sí, y antes de pasar al próximo tema, decir que muchas veces para sanar, ¿no? Hmm. No necesitamos hacer más cosas, sino dejar de hacer, ¿no? Esto es un poco un poco resumiendo mucho la línea del doctor Carmelo Vizcarra, y ya digo que es muy interesante y incluso si se combina con otras terapias, pues es muy efectiva, ¿no? Y muy necesaria, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Muy recomendable, lo apuntamos, esta charla de Carmelo Vizcarra sobre el higienismo. Hay más temas muy interesantes. Cuéntanos, Pedro. Sí, seguimos en el tema de la salud. Dentro del Organic Fit Day de Biocultura Bilbao van a participar varios ponentes, pero dos de ellos también han sido entrevistados en el actual número de El Ecomensajero Digital, Ujú. Endica Montiel y Xavier Sánchez. Endica Montiel es nutricionista,
y Xavier Sánchez es personal trainer, bueno, Entrenador, digamos, sí. coach, entrenador, llámalo como quieras, ¿no? Y los dos son muy, muy, muy críticos con todo el sistema sanitario actual. Y, resumiendo mucho, pero podríamos decir que ambos coinciden en que el sistema actual te conduce a enfermar, porque de esto vive tanto la industria alimentaria como la industria farmacéutica, que son prácticamente las dos industrias más potentes del capitalismo, ¿no? Entonces, estos dos especialistas hablan muy claro también y coinciden en absolutamente todo. Uno propone solucionar los asuntos con dietas más ecológicas y el otro, aunque incluye también el tema de la dieta, pues también nos llama a movernos, ¿no? Ujú. Porque vivimos en una sociedad muy sedentaria y este sedentarismo también motiva o es factor importante en la aparición de patologías y en la destrucción del equilibrio de la salud. Ya te digo, es que naturalmente estamos programados o diseñados, o a lo mejor simplemente por no programados, sino que por miles de años de evolución, pues hemos sido una especie animal, que al final somos animales, pues no, pues que han tenido que correr, que cazar, que moverse mucho para que no nos comieran a nosotros o para conseguir el alimento. Y eso han sido durante miles y miles y miles de años, ¿no? Porque el sedentarismo es de antes de ayer, ¿no? Y es antinatura, Claro, es contra la claro, natura, ¿no? claro, claro, sí, 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 sí. Y si quieres pasamos al tercer tema, que es un Venga. tema que también a mí particularmente me interesa mucho. Es una entrevista con Andreas Due, que también estará en Biocultura Bilbao. Y este hombre es especialista en la medicina celular, ¿no? Ujú. La medicina celular, resumiendo mucho, también podríamos decir que es una terapia que o sea, intenta restituir el equilibrio en las células, ¿no? Porque las células, pues, cuando aparece una enfermedad, han perdido este equilibrio que en teoría tendrían que tener. Es posible que no le explique del todo perfectamente, pero más o menos así. Pero el asunto que nos ocupa y que a mí me interesa mucho es que, según la medicina celular en general y este especialista, pues la mayoría de patologías actuales o un factor importantísimo por el cual aparecen estas patologías Ujú. es porque nuestros organismos están muy mal nutridos. Y están muy mal nutridos, efectivamente, porque la agricultura industrial y en general la agroalimentación moderna nos proveen de alimentos, sí, pero estos alimentos son cada vez más pobres, ¿no? Claro. Nutricionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestras células, nuestros organismos no tienen todas las vitaminas, todos los minerales que necesitan y por esto aparecen de aquí diversos tipos de enfermedades que en realidad tienen una gama muy amplia y que van desde, por ejemplo, el cáncer, pues yo que sé, hasta la diabetes, por ejemplo, ¿no? Nuestros suelos a los que cultivamos son cada vez más pobres, y eso evidentemente da alimentos cada vez más pobres por lógica, y encima contaminados, porque como si un suelo estuviera rico, además esto me lo explicaron a mí por otro tema hace poco, un artículo que hice, me explicaba la gente que se dedica a la regeneración del suelo que si los suelos fueran ricos en nutrientes, ¿para qué narices, por no decir otra palabra, necesitarían biofertilizantes externos y tóxicos? No los necesitarían, ¿no? Si un suelo está rico, ¿para qué le vamos a ¿para qué vamos a necesitar echarle nada? Y ahí está el problema, ¿no? Y claro, ahí está. Pues el resultado de esos suelos tan pobres y sin nada es que no dan lo que nos tienen que dar. Sí, digamos que
todos estos temas que hemos comentado, ¿no? Que aparecen en el ecomensajero de esta semana, cuando tú estudias las respuestas, ¿no? Que dan estos Sí, especialistas en cada uno de los temas de los que hablan, pues estamos yendo al origen de los problemas, sí. no solo a los síntomas. Los síntomas son importantes, pero también lo que hace la ecología profunda cuando aparece un problema es procurar ir al origen del problema, no quedarse solo en los síntomas. Eso es muy importante porque si convertimos el síntoma en un negocio, pues nunca vamos a solucionar el origen del problema y aquí precisamente pues es el punto de partida que es el que tendría que ser, ir a la causa. Sí, En fin, muy interesante, Pedro. La verdad es que todas estas actividades y todas estas charlas pues son muy recomendables y terminamos con una noticia bastante curiosa. Cuéntanos. sí, curiosa, muy curiosa. Mira, en Cantabria desde hace un tiempo ya funciona una ganadería de alpacas, ¿no? Que es un mamífero parecido a la llama, ¿no? Sí, Bueno, que son animales andinos, ¿no? sí. Pues bueno, ya hay en Europa, en concreto en Cantabria, esta ganadería, y es una ganadería que se llama Alpacas de la Terruca, que produce pues una fibra textil completamente ecológica, biodegradable y con un sinfín de virtudes, ¿no? Desde el punto de vista de la fibra. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de la ganadería, hay que decir que es un tipo de ganadería extraordinariamente fácil de hacer en ecológico, porque estos animales, que además son camélidos, es decir, Ajá. de la familia de los camellos y de los dromedarios, pues son unos animales que son muy, o sea, que no, primero necesitan muy poco agua, y esto en un país que como el actual está, es decir, como en la situación actual de Sí. sequía extrema, pues eso ya es un punto muy importante, pero no solamente eso, sino que es un tipo de ganadería que prácticamente no hay que hacer nada, no necesita estabulación, no necesita unos cuidados especiales, son animales muy rústicos, se, son capaces de vivir en situaciones extremas de calor y de frío, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos este tipo de soluciones, ¿no? En un mundo cada vez más complejo. Y además, esta ganadería es una ganadería curiosa que además no sacrifica al animal, te deja vivir hasta la muerte, Ah, qué hasta bueno. su muerte natural. Porque Y además entonces, él no vale para, la llama vale para comida o no, no tiene no lo pinta, sé. ¿no? No tiene, La verdad es que no lo sé, ni pero idea. yo creo Curioso. yo diría que sí, porque en ciertos países mm, se comen todo aquello que, Ya. especialmente bueno, en momentos de crisis y tal. O sea que yo diría que en algunos, de hecho el camello, por ejemplo, se come en los países, digamos, árabes, ¿no? Entonces, mm, ya digo, es una forma de ganadería muy inocua, de las más sostenibles en todos los aspectos. Es una fibra la que se produce que además es totalmente natural y además pues es una ganadería en la que no se sacrifica al animal, o sea, con lo cual es fantástico, ¿no? Y además, al ser una ganadería que está la población controlada, pues no hay ningún problema. Quiero decir que hay otras especies que pueden ser invasoras si las tú introduces en un hábitat, en un ecosistema y no corresponden ahí, pero en el caso de las llamas, pues a ver, no se pueden mezclar con ninguna otra especie allí y es una ganadería muy controlada. Entonces tampoco hay riesgo de que escapen y empiecen a liar la parda, ¿no? Con lo cual, Sí, sí, no son llamas, son alpacas. eso, O, perdón, o pacas, bueno, alpacas. no, supongo que es otra especie o Sí. no sé. Pero el caso es que, bueno, es un caso curioso de ecoemprendedores con ganas de hacer muchas cosas y de hacerlas bien. Y creo que es el único caso que yo sepa en España. Y bueno, pues ya digo, en un mundo
en un mundo complicado como en el que vivimos, no necesitamos más tecnologías y más cosas raras, ¿no? No necesitamos huir hacia adelante, sino necesitamos ideas brillantes, lúcidas, sensibles, ¿no? Como este caso, que nos lleven, pues, que conduzcan a soluciones eficientes, ¿no? A ver qué tal sale esta iniciativa. Yo creo que puede ser interesante. Veremos a ver en el futuro cómo viene y si esta experiencia, este proyecto de alpacas en Cantabria, pues da origen a otras iniciativas similares, ¿no? Porque Bueno, hay que decir que esta empresa, que bueno, va a estar en Biocultura Bilbao, que he dicho que una iniciativa que es novedosa, pero esta empresa ya lleva varios tiempo o sea, un tiempo en funcionamiento. Las personas, el matrimonio que lo llevan al principio combinaban su actividad ganadera con otras tareas fuera para poder ganarse la vida y llegar al fin de mes. Ahora mismo ya solo se dedican a esta actividad, a este autoemprendimiento, y hay que decir que ellos mismos ya han empezado a producir prendas qué bueno. en la propia fibra, digamos, que producen, ¿no? Entonces, sí, está funcionando y eso es magnífico. Es magnífico que cunda el ejemplo de estas iniciativas donde se juntan valores, prácticas, innovación, ingenio, que nos hace mucha falta todos estos ingredientes. Pedro, ¿dónde podemos encontrar estas noticias tan interesantes? Pues mira, todo el mundo se puede suscribir gratuitamente en www.vidasana.org. Genial, Pedro, pues muchas gracias una semana más y estamos en contacto. Cuídate. Vale, que vaya muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao.